Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que usted esté viendo este video. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Y bueno, ahora vamos a ver, ¿verdad?, el video de la dispensación, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Es la dispensación 6. Y bueno, vamos a mirar nosotros directamente, ¿verdad?, que para empezar a ella, acuérdense los que ya vieron el video pasado, acuérdense que necesitábamos, ¿verdad?, mirar eso de la pausa, ¿verdad?, que esto viene siendo cuando matan, ¿verdad?, a Esteban, ¿sí?, al diácono de ahí de la congregación del apóstol Pedro, ¿ok? Y bueno, de allí empieza Saulo, ¿ok? Pablo ante Saulo. Y bueno, ahí es a donde nuestro Señor Jesucristo dice, hey, pues ahora voy a mandar a ¿verdad?, a los gentiles. Y bueno, entonces ya dicho esto, vamos a mirar, ¿ok? Vamos a mirar realmente lo que nos dice, ¿verdad? Acuérdense que vamos a ver el final de la pausa, no el final de todo lo que viene siendo la dispensación, porque es pausa, ¿ok? Dice 50 y 51, dice: Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Ok? Cuando se dice esto es cuando Él ya, ¿verdad?, perece, cuando Él ya, su Espíritu va con Dios. 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bueno, ahí nos quedamos, ¿verdad?, en el video pasado, pero vamos a mirar ahora lo que todavía de de la dispensación número 5, para que quedara en pausa. Vamos a ver lo que pasó, ¿ok? Y es muy importante que esto lo miremos porque esto es necesario que se entienda para poder saber qué tiempo estamos, ¿ok? Vamos a mirar, dice en Actos o Hechos, capítulo 1, versículo 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. 23. Fíjate bien, del 22 al 23 dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Fíjense bien, fíjense bien. Dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ok. Aquí yo no veo, ¿verdad?, en lo que estamos leyendo, que a Pedro se le haya dicho, ¿verdad?, has hecho a la suerte. Y si el Señor hubiera querido, pues le hubiera dicho, ¿verdad?, Él hablaba, el Espíritu Santo hablaba con ellos, porque Él le podía decir, ¿verdad?, con voz, ¿ok?, con voz de mando, decirle: hey, ¿ok? Pero fíjate bien, dice 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. 26. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, si lo invitaron era para que fueran los 12, porque estamos oyendo que ahí hablaba de el que entregó a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero yo no veo allí, ¿verdad? Como les digo, que mi Señor Jesucristo, ¿verdad?,
en su Espíritu Santo, ¿verdad?, haya venido a decirle, ¿sabes qué? Pues que sea Matías o etcétera. Sino que en la Biblia aparece, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, como apóstol, ¿ok? Pero bueno, vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 2 o Actos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. El día de Pentecostés fue cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, y los que estaban allí, creo yo que todos, o si no la mayoría, hablaban en lenguas. Pero vamos a mirar lo que dice el 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, perdón, que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, yo creo, ¿verdad?, de que pues allí eran todos, ¿no? No eran nada más a uno, sino todos. 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo a veces oigo hablar a hermanas, o que se dicen hermanas, o hermanos que se dicen hermanos y que hablan en lenguas. Bueno, pues a lo mejor hablan en una lengua, no sé, no quiero faltarles al respeto, esto es con todo respeto, ¿verdad? Y pues no sé si esa lengua que ellos hablan sea para entenderse o hablar con Dios Padre o no sé, pero no, el apóstol Pablo dice, cuando hagas esto, hazlo, pero para que alguien más lo interprete y se entienda, si no, ni lo hables, porque eso no está bien, ¿verdad? Y sí, yo imagino que sí, porque yo veo un video a un hermano que se dice hermano en Cristo y empieza a hablar algo y luego empieza a hablar en un lenguaje que yo no le entiendo y yo no sé si está hablando con el Espíritu Santo de Dios o está hablando con el enemigo de Dios y yo ni en cuenta, ¿no? Entonces yo quito ese video y eso es algo normal, ¿verdad? Bueno, pero entonces estamos viendo todo eso, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad?, de que todo esto se lleve. Allí, a donde ya empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad?, es a donde ya es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en ellos, ¿verdad?, y de igual manera también pues hablan en lenguas. Ahí es donde nace la iglesia, la Santa Iglesia de Cristo, y santa por Él, porque Él es el santo, no por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí empieza la gracia la gracia de Dios, ¿verdad?, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la dispensación de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, ¿ok? De allí para acá es donde empieza, ¿ok? Ahora, fíjense bien lo que viene diciendo, porque ese es el nuevo pacto, ¿ok? Ese ya es el nuevo pacto, ya que viene para acá. Dice, bueno, es más, y quiero decirles que de allí para atrás no va a resucitar nadie como parte de la Santa Iglesia, ¿ok? De allá para allá nadie. De allí para acá, todo aquel que ya durmió, ¿verdad?, y para estas fechas, que creyó en Jesucristo, que sí entregó su espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues sí, va a resucitarlo Dios para que venga con Él. Ahora, los que estamos vivos, si nos toca a nosotros, si me toca, por ejemplo, a mí, ¿verdad?, bueno, pues qué gozo ser arrebatado, llevado allá en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, en el aire, ¿ok? Pero, si no, pues no, más pronto me voy con Él. Pero lo que sí es interesante es que es de esa fecha
hasta lo que sea arrebatada la Santa Iglesia, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar lo que nos dice en Actos o Hechos de los Apóstoles 7:52. Muy interesante para que tú lo entiendas. Fíjate bien. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Bueno, esto lo está diciendo, ¿verdad? Directamente, ¿cómo se llama? Esteban, ¿ok? Lo está diciendo Esteban. Le está hablando a los que fueron causantes, supuestamente, ¿verdad?, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros sabemos ya, porque tenemos toda la Biblia completa, que Él se entregó a sí mismo, ¿verdad? No directamente fue por ellos, sino que Él se entregó. ¿Para qué? Bueno, para que Él muriese, ¿verdad?, y llevara todo el pecado del ser humano, ¿verdad?, y en su resurrección vencer a la muerte. Entonces ya no hay pecado, ya no hay pecado. Todo aquel que viene a nuestro Señor Jesucristo ya no es culpado, ¿ok? Ahorita si Raúl, ¿verdad?, o sea yo, si no se ha entregado a Cristo y de repente fallece, pues no, yo no alcancé a pagar nada alcancé a pagar yo, ¿verdad?, de mis pecados, de mi rebelión, de todo lo que yo haya hecho, ¿ok? Pero si yo, Raúl Delgado, ¿verdad?, me entregué a mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya estoy nacido, ¿verdad?, en el Espíritu de nuevo. Bueno, entonces yo, si este cuerpo era físico, al igual que Raúl murió, muere este Raúl, pues aquel se fue al infierno y del infierno va a ir al lago de fuego, a donde va a ir al final. En cambio, yo, Raúl, en lo actual, aquí, ¿verdad?, voy a ir con mi Señor Jesucristo. Los ángeles me van a llevar allá con Dios. ¿Por qué? Porque yo soy de Él. ¿Y qué pasa? Bueno, si no hay muertes, pero, ¿verdad?, los dos estamos en prisión. Raúl, aquel, y Raúl, yo. Entonces, viene un señor y dice, hey, ¿de qué les están acusando? No, pues es que robamos y matamos y hicimos esto y aquello, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Juntos. Y bueno, se nos acusa de eso y nos piden, un ejemplo, ¿verdad?, nos piden cierta cantidad de dinero. Y luego llega el hombre, ¿verdad?, y dice, bueno, ¿y con quién hay que hablar? Entonces yo le digo, ¿verdad? Pues con él, allí. Entonces ya él habla, ¿verdad?, y llega al acuerdo, ¿verdad?, de que nosotros estemos libres, ¿verdad?, porque él ya pagó, ¿verdad? Entonces nos dice, ya está todo pagado, ya pueden salir. Pero yo salgo, él no. Raúl, aquel no sale y dice, no, yo no, porque yo no creo en eso. ¿Qué tal si yo salgo y después me vuelven a encerrar? ¿Verdad? No, yo no salgo nomás. Entonces yo sí salí y me fui con él, ¿verdad? Más por allí, ¿verdad? Para entenderlo mejor, ¿verdad? O sea, es para un entendimiento, ¿verdad? Más adelante me vuelven a parar a mí y él va ahí cerca de mí. Entonces me quieren acusar de lo que yo hice, ¿ok? Por segunda vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene el hombre que pagó para que yo saliera y dice, hey, a él no lo puedes juzgar por el mismo delito. No lo puedes juzgar por los mismos delitos. Yo ya pagué por todo. Él ya está libre, ¿ok? Él ya es libre. En cambio el otro, como el otro no creyó, como el otro dudó, bueno, el otro no es libre. El otro sí está todavía prisionero y bueno, pues tiene que pagar, cosa que no va a poder pagar nunca porque pues ¿de dónde? No trabaja, ¿no? Entonces ahí es a donde está el problema, ¿ok?
que él, cuando él directamente, ¿verdad?, murió, ¿verdad?, cuando él murió, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad?, pues entonces, cumplió dicho, hecho está, ¿verdad? Entonces viene todavía para él, ¿verdad?, vivir el milenio con las ovejas perdidas o extraviadas o como usted quiera del pueblo de Israel, pero no quieren todavía, entonces están ellos martirizando a sus apóstoles, ¿ok? Están martirizando a sus 11 apóstoles, entonces dice, no, pues ya me cansé, no quieren creer, no nada, y en ese tiempo, ¿verdad?, de Actos o Hechos, ¿verdad?, que es un pedacito chiquito, bueno, dice, ok, está bien, se acabó, ok, voy a agarrar a mi escogido porque él dice, ¿verdad?, en Gálatas, ¿verdad?, dice que el apóstol Pablo que le dijo que a él ya lo había escogido desde el vientre de su madre para que fuera su apóstol para los gentiles, ¿ok? Así es de que, bueno, miremos lo que dice 53, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54, oyendo estas cosas se enfurecía enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjense bien, si van a Apocalipsis o Revelaciones, van a oír ustedes, ¿verdad?, que dicen el Señor Jesucristo en el libro, que no se encuentre en el libro de la vida, bueno, pues va a ser lanzado al lago de fuego y ahí es donde van a escuchar el rugir y el, ¿cómo dice? Crujir de dientes. Bueno, pues aquí también, mira, 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Wow. 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie, ¿ok?, a su diestra de Dios. Él ya estaba de pie para venir, ¿ok?, para venir y decir, pues ya vamos a arreglar con este pueblo rebelde y todo lo que habla nuestro Señor Jesucristo del pueblo de Israel, porque no creían en él, porque generación tras generación, ¿verdad?, cometían agravios, ¿verdad?, contra él. Igual que ahora pasa lo mismo, ahora le habla uno a las personas de nuestro Señor Jesucristo y bueno, pues no quieren oír. Y también, ¿verdad?, a los que se dicen, ¿verdad?, entre comillas, que son cristianos y andan allá en las tabernas, andan allá en los salones de baile nocturnos, andan haciendo y deshaciendo y dicen, el Señor está bien conmigo porque no me dice nada. Bueno, quiero decirle a esa persona que si esa persona está haciendo todo eso, se cuide, porque no está en mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no mora en su corazón, porque si el Espíritu Santo morara en él, él no anduviera allá, porque el Espíritu de Dios es santo, y no puede uno andar allá haciendo y deshaciendo en ciertos lugares, ¿sí? Bueno, podrías entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y eso mismo lo dice el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver entonces, dice 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, dice, de pie, a la diestra de Dios. 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él, ¿ok? Entonces dice 58, y echándole fuera de la ciudad, ¿ok?, le aprendieron, o sea, no lo podían hacer ahí en la ciudad, yo creo que por la gente que sí creía en él, ¿verdad?, pues iban a tener. Dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Allí es a donde aparece Saulo por primera vez. Era un mancebo, era un joven, ¿ok? Dice 59, y apedreaban a Esteban mientras
mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Vamos a ver. Yo he visto personas y he escuchado personas que dicen, no, es que nosotros sí debemos de luchar y bueno, si eso es hasta la muerte, pero nosotros, pues, ¿cómo vamos a dejar que nos maten a nuestros familiares, a nuestra familia, esto, lo otro, que fue que vino? Bueno, yo lo veo de otra manera. Yo veo, ¿verdad?, de que él, ¿verdad?, Esteban no peleó, Esteban no trató de defenderse, él nomás dijo, ¿verdad?, bueno, pues total, ¿verdad? Él entendía, posiblemente ya él a lo mejor entendía, y si no, él, como quiera, ¿verdad?, ya al decir él, ¿verdad?, recibe mi espíritu, bueno, entonces él sabía que se iba a ir para allá, para con él, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, que nosotros debemos de entender dónde empieza una dispensación, dónde termina, y dónde directamente, ¿verdad?, termina la pausa de, o empieza la pausa de los, del pueblo de Israel, para que empiece la gracia hacia los gentiles, ¿ok? Bueno, entonces miramos ahí eso, ¿verdad? Miremos nosotros en Actos o Hechos, ahí mismo, ¿verdad? En capítulo 13, versículo 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45. Pero viendo los judíos la mansedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hey, pues ¿cómo vienes tú a decir que nada más es así y ya? Así, hey, ¿qué pasa entonces con los mandamientos que le dieron al profeta, pues como le llamaran en ese tiempo, ¿verdad?, a Moisés, ¿verdad? La ley. Hey, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo vamos nosotros a brincarnos la ley si esa fue para nosotros? ¿Cómo vamos nosotros directamente, ¿verdad?, a cambiar? No podemos. Estás blasfemando, ¿sí? Y bueno, entonces, yo hablando en recuerden que me vine, ¿verdad?, hasta Actos capítulo 13, del 7 al 13. ¿Por qué? Bueno, porque me van a decir, oye, ¿cómo que ya él es el apóstol? Bueno, ya pasamos todos donde él, ¿verdad?, va por Damasco, ¿verdad?, a ver si en el encuentro que va por ahí se encuentran más cristianos, ¿verdad? Y bueno, agarrarlos y llevarlos a las sinagogas, no sé qué, hasta que ahí de repente se tropieza ahí con la luz, o sea, se cae al resplandor de la luz, que viene siendo el Espíritu Santo de Dios, donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Bueno, entonces ya lo hace su apóstol, ¿verdad?, perdiendo la luz, va con Ananías, Ananías ya le da la luz para que luz en sus ojos, vuelve a ver, y bueno, entonces ya de ahí se hace apóstol, ¿verdad? Y ya él de allí se va, ¿verdad? Él se va, ¿verdad?, a diferentes lugares por, no sé si son diferentes tiempos, ¿verdad?, de 3 años y medio, y regresa, ¿ok? Y ya de ahí lo preparan para que ya él sea un apóstol, ¿verdad?, directamente, y bueno, pues vaya a ayudar. Y va y ayuda, les hablo esto para que lo entiendan, va y ayuda, ¿ok?, él de esto, para que, bueno, prepararse, ¿verdad? Entonces es donde él bautiza, ¿ok? Él bautiza a los judíos, ¿ok?, al pueblo hebreo. Los bautiza, ¿verdad? Pero en el tiempo y relato todavía para ellos, ¿ok? Para ellos, ¿ok? Ya después viene que le dice Cristo, ¿verdad?, le dice, hey, ¿sabes qué?
vente, porque no te van a creer que hables de mi persona, vámonos, te voy a enviar a los gentiles. Eso lo encuentras directamente aquí mismo, ¿verdad? En Actos o Hechos, ¿verdad? De los Apóstoles en el capítulo 22. Bueno, vamos a ver lo que dice el 45. Dice, pero viendo los judíos la mansedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo, porque ellos son el pueblo de Dios. ¿Ok? Dice, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, ¿ok? He aquí nos volvemos a los gentiles, ¿ok? Y bueno, entonces dice el 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, ¿ok? Entonces quiere decir que es lo que cuenta, ¿verdad? Es lo que cuenta en capítulo 22, ¿verdad? Es lo que le pasó a él, ¿verdad? En el 9, por ahí así más o menos. Bueno, entonces dice, hey, nos vamos para los gentiles, ¿verdad? Ustedes no quieren la salvación, ¿ok? Entonces, fíjense bien, Efesios capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, voy, dice, por vosotros, gentiles, ¿ok? Una vez más, Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. ¿Ok? Por ellos, porque él dejó, dejó a aquellos, dijo, ok, no quieren nada con ustedes con Jesucristo, ok, nos vamos a ir con los gentiles porque es para donde nos mandaron. Primero eran ustedes, pero ya no quieren nada, entonces nos vamos. Okay, dice el 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Okay, ya estamos en la 6. Ya estamos en las 6, acuérdense, ¿ok? Ok, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Era un misterio, no había sido revelado, hasta que a él le dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y eso en el tiempo, ¿verdad? De que todavía estaban, los apóstoles todos, no había pasado nada malo, ¿verdad? Nomás era eso, de donde el primer mártir, ¿verdad? Era este hombre, ¿verdad? Pues ya dice, calmaos, no quieren, bueno, ni modo. Ok, entonces, dice 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Bueno, esto se revela, ¿verdad? De repente oyen que a lo mejor Ananías, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero que el apóstol Pablo, pues ya es cristiano, ¿no? Después de que él perseguía y azotaba a lo mejor, ¿verdad? A los que encontraba por ahí, los llevaba ya con los meros, entonces oyen y no, hombre, entonces yo creo a Pedro, ¿verdad? Debe haber dicho, Señor Espíritu, danos, Señor, revelación de que Él es en verdad nuestro hermano. Me imagino yo que todo eso pasó, ¿verdad? Pero sí, ya de ahí entra ya el apóstol Pablo, va para con ellos, como les dije, lo preparan y todo, ¿verdad? Y así pasa. Bueno, entonces dice el 6, que los gentiles son, ¿qué? Dice, coherederos y miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Dice, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, el nuevo pacto era ese. Ok, vayan a Revelaciones o Apocalipsis a Hebreos. Vayan a Hebreos capítulo 9 y confirmarán que para que el nuevo pacto tenga validez, pues tiene que haber un sacrificio, tiene que ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto es cuando la resurrección, ya es el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces dice el 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Pues el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es nada más por la fe, ¿ok? Aquí mismo, yo he mirado, ¿verdad? Personas que yo les digo, y como que no, es que hay que seguir el Evangelio que predicó Cristo. Bueno, esto es de Cristo, no es del apóstol Pablo, él lo puso, pero el Evangelio es mi Señor Jesucristo, Él es la luz. Bueno, dice el 7, del cual yo fui hecho ministro, no dice que los demás, nomás él, de los 12 apóstoles, porque a los otros no hubo un sí de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos le hablaron para que ocupara el número 12, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Pero sí dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, cuando pasa esto, ¿verdad? Y va el apóstol Pablo, ¿verdad?, allá al concilio y les habla y les dice, no, pues saben de que ya me enviaron a mí a los gentiles, y entonces ya dice el apóstol Pedro en Actos o Hechos capítulo 15, así dice, parece que es el versículo 11, dice, ¿sabes qué? Pues al igual que ellos, que los gentiles, nosotros también pues vamos a ser libres. O sea, ellos ya eran libres, pero hablaba de los demás que tenían que creer. O sea, ya el apóstol Pedro estaba llevando, ¿verdad?, la gracia de Dios, pero así como era del apóstol Pablo, porque no iba a ser diferente con judíos o no, si nosotros íbamos a ser injertados en el olivo verdadero, en el bueno, pues tenía que ser igual, parejo, ¿verdad?, nomás por la fe, y ellos no lo aceptaron, y por eso fue, ¿verdad?, que dieron muerte, ¿verdad?, a los discípulos de mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, a los apóstoles, excepto al apóstol Juan, que él sí murió de vejez. Bueno, entonces, por eso él dice, a mí, que soy el menos indicado, el más pequeño, pues él es el que seguía, que perseguía a los cristianos. Por eso dice, yo, ¿cómo? Pero él no sabía, ¿verdad? Él no sabía hasta que Jesucristo le ha de haber dicho, es que yo a ti te preparé desde el vientre de tu madre para que me sirvieras. Y eso es lo que él nos dice, ¿verdad?, después. Ok, entonces dice 1 Corintios, ya estamos, fíjense, ahora estamos en 1 Corintios 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ya de esto he hablado mucho, pero quiero hacerles entender, ¿verdad?, que cuando él dice, ¿verdad?, cuando dice directamente aquí donde dice, ¿verdad?, en el 6, ¿verdad?, donde habla en el 6, pero esto estamos hablando que nos lo está diciendo en Efesios capítulo 3, ¿verdad?, en el 6, que dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Cuál evangelio? Bueno, acá lo estamos leyendo en 1 Corintios 15 del 1 al 4, donde dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, ya lo he dicho, otra vez lo voy a repetir. Yo voy a un lugar y me dicen, me hablan, ¿verdad? Directamente de la palabra, ¿verdad? De Dios, y lo primero que oigo es que me dicen, no, mira, pues el apóstol Pablo es el apóstol, y me leen lo que yo estoy leyendo ahorita, ¿verdad? Y bueno, digo, sí, ahí dice. Entonces él habla de que él fue ministro del Evangelio. Bueno, sí, y ahí lo estoy viendo que sí. Entonces dice, y del Evangelio, entonces ya él habla del Evangelio, ¿verdad? Que viene siendo de 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ok, entonces ya lo recibí, digo, hey, sí es cierto, yo creo, porque sí lo estoy oyendo y lo estoy mirando. Bueno, entonces ya me entrego a mi Señor Jesucristo sobre que yo sí creo, ¿verdad? Y ya no me va a mover nadie. Yo voy a perseverar en que ese es el verdadero evangelio que yo creí y que ahora ya soy salvo, siempre salvo, sellado, siempre sellado. ¿Por qué? Porque más adelante lo vas a mirar. ¿Okay? Bueno, entonces dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bueno, si en ese tiempo yo dudé, estaba con que sí, con que no, bueno, pues ahí dice, creísteis en vano, porque no creí de verdad. ¿Ok? Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ve en Actos del 1 al 5 y verás que no hablan ellos, ¿verdad? De que a los gentiles, ¿verdad? Se les dio la oportunidad de ser partícipes del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Enseñando eso, que Él murió por nuestros pecados. Dice, conforme a las Escrituras. 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que el apóstol Pablo venía enseñando. Claro que no nomás fue eso, sino que fue una doctrina, fue un evangelio, fue lo que nuestro Señor Jesucristo le habló a él y le dijo, esto es lo que tú vas a enseñar, ¿ok? Diciendo esto. Y todo lo que él habla, el apóstol Pablo, bueno, pues lo avala mi Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hay algo que dice ahí, ¿verdad? Que lo digo yo. Y bueno, y si dice y lo digo yo y ahí existe, es porque Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor, dice, eso está bien, ahí se queda. ¿Okay? Dice ahora Efesios capítulo 2, versículo 8. Fíjate bien lo que dice. Porque por gracia sois salvos, no por sus obras. ¿Ok? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, no por su fe y por sus obras. No. Fíjate bien lo que dice Efesios 2, capítulo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Este es el versículo más claro, que no puedes escuchar otro. Te lo voy a repetir. Efesios capítulo 2. Ando un mosquillo. Efesios 2, capítulo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, cuando ya nosotros vemos que nosotros, ¿verdad? Somos nada más por nuestra fe, pero es una fe verdadera, genuina, no una fe de, ay, es que creo esto, pero no creo aquello. No, tienes que creer todo. Tienes que creer en lo que viene siendo los 5 libros de Moisés, cómo es que viene directamente el pueblo hebreo, ¿verdad? Sufriendo y rebelándose contra Dios, contra Jesucristo, hasta que llegan a la tierra prometida, y todavía allí, ¿verdad? Cuando ellos mismos ahí les habla, ¿verdad? De que va a venir, ¿verdad? El libertador, pues no lo quieren aceptar, no lo aceptan. Bueno, dice él, mira, son idólatras, y luego aparte de que son idólatras, pues no aceptan a mi hijo, ¿verdad? Como su salvador. Entonces, lo malo en ellos, que van a ser castigados,
¿verdad? Es la idolatría. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo, ¿verdad? Viene como su Mesías en el milenio, ¿ok? Y ya en el milenio no lo van a negar, sino lo van a adorar, lo van a respetar, le van a dar su lugar, ¿verdad? Pero ahorita, ¿ok? Ahorita, pues sí, son ellos, ¿verdad? Idólatras, tienen ídolos, tienen imágenes, tienen las imágenes palpadas en camisetas, qué sé yo, tienen ídolos de madera, de cobre, de bronce, de plata, de fierro, no sé, ¿verdad? Que puedan tener. Pero eso es lo que anuncia mi Señor Jesucristo en la Biblia, que tienen idolatría. Entonces, vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a mirar entonces cuando dice en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate bien, lo que preparó de antemano. O sea que lo que para nosotros es un presente, para lo de él ya es historia, ya es un futuro, ya un pasado. Él ya lo vivió, ya lo miró, él es Dios. Perfecto. Que dice el 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, acá nosotros, dice, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ellos, ya lo he dicho en otros videos, que al octavo día los varones, ¿verdad?, de nacimiento, bueno, pues los llevaban los padres, ¿verdad?, para hacer la circuncisión y era como entregarlos a nuestro Dios, ¿verdad?, como para que, era como un sello que podríamos decir que podían tener. Para que se supiera que esos eran los que le pertenecían a él y los que no eran, pues no. Por eso nosotros no le pertenecíamos en ese tiempo, ¿verdad? Ahora que ya viene nuestro Señor Jesucristo y cumple con la ley, porque dirán que no, pero cumplió con la ley, ¿ok? Con lo que le tocaba, ¿ok? Bueno, entonces él fue circuncidado al octavo día, fue bautizado y bueno, ya todos nosotros estamos en él. No ocupamos nada más que nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, cuando a mí me dicen, ¿okay?, cuando a mí me dicen y me hablan a mí de mi Señor Jesucristo y yo dudo, bueno, pues entonces yo no he creído. Pero cuando yo acepto y yo creo, en ese momento que yo creo, cambio mi manera de pensar, no con bautismo de agua. Yo cambio mi manera de pensar y digo, yo estaba equivocado, la verdad es esta. Entonces ahora yo vengo a mi Señor Jesucristo y le pido perdón para que Él, ¿verdad?, me limpie de todo pecado y me dé la vida eterna. Allí es a donde viene todo eso. Allí. ¿Ok? Así que si te bautizaron desde niña, chiquitita, no vale. Para Dios no vale. ¿Ok? Dice entonces, ¿qué dice el 12? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es de Dios y es la niña de sus ojos, a pesar de que son pecadores y todo, ¿verdad?, idólatras, bueno, siguen siendo. ¿Qué padre va a desechar a sus hijos nomás porque cometen errores? No, claro que no. Los van a guiar, les van a castigar, pero los van a llevar formaditos derechito, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo que está ahorita pasando en el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿ok? Era el olivo silvestre, éramos nosotros, ya, o somos, o más bien éramos, y ahora ya estamos injertados, ya no. Ok, retiro esa palabra que dije que somos. Entonces dice, de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas veces yo dije, mi Padre Dios, desde que yo me acuerdo, ¿verdad?, de que soy yo y mi Padre Dios, y mi Padre Dios me ayuda, y mi Padre Dios esto, y mi Padre Dios lo otro, ¿verdad?, y mi Señor Jesucristo? Bueno, pues aquí dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? Los que no son en Cristo son su creación y los alimenta y todo, pero no van a vida eterna. ¿Por qué? Porque no han querido ellos
arrepentirse de la manera que piensan, ¿verdad? Y bueno, eso para Dios, pues no es. Entonces, Él no manda a ninguno al lago de fuego al final, no. El ser humano solito se va por ser terco, por no querer entender que esto es un plan de Dios para que todo aquel, ¿verdad?, que crea en su Hijo unigénito tenga la vida, no perezca, mas tenga la vida eterna. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Voy a volver a repetirlo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice que fuimos limpios, ¿verdad?, por su sangre, por su hermosa, preciosa y santa sangre. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Bueno, estamos mirando nosotros que todo eso es lo que viene de la dispensación de la gracia, que es para nosotros, ¿verdad? Que esto es para nosotros, que se nos dio a nosotros. Y por lo tanto, nosotros, ¿verdad? Tenemos, pues ya, el Espíritu Santo en cuanto creímos. En cuanto creímos los varones, ya fuimos, ¿verdad?, circuncidados, ¿verdad?, y bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, y bueno, esto es lo más hermoso que ha podido pasar. A las mujeres lo mismo viene a ellas, en su Espíritu Santo a morar en sus corazones de ellas también. Qué bonito, ¿no? Bueno, entonces, dice, ¿verdad?, en Romanos capítulo 10, ¿verdad?, nos habla a nosotros, ¿verdad?, de todo lo que viene siendo, pues, parte, ¿verdad?, del conocimiento de tu corazón, de cómo es que tú creíste, ¿verdad? Porque esto es que lo sientes en tu corazón, ¿no? Vamos a mirar aquí en Actos capítulo 22, versículo 17, que es donde les decía, ¿verdad?, que lo manda al apóstol Pablo a los gentiles. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis. Fíjate lo que es una éxtasis. Dice, y le vi, ándale, mira, y le vi, o sea, una revelación, lo miró así como yo estar mirando a mi prójimo aquí enfrente, ¿verdad? Dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Por qué no lo iban a recibir? Bueno, porque él era el que los encarcelaba, él era el que iba y los acarreaba, donde los encontraba y los llevaba presos, ¿verdad? Los llevaba, los golpeaba. Y bueno, fíjate lo que dice. El 19 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, que fue cuando puso la pausa a mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, ahí viene para los gentiles, dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. 21. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, entonces allí es a donde empiezan los gentiles, ¿ok? Existe desde la fiesta de Pentecostés, que es, ¿verdad?, la iglesia, ¿ok? Poquitos son los que posiblemente entraron, ¿verdad?, comparados con los gentiles, a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero después, en la muerte de Esteban, ¿verdad?, el diácono ahí de la congregación del apóstol Pedro, ¿verdad?, entonces dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice, hey,
Pues es que ya venía, dice este joven, ¿verdad? Este varón, dice que ve los cielos abiertos y a Jesucristo, ¿verdad? De pie, ya para venir. Nomás que a lo mejor en su Biblia, ¿verdad? Dice que lo ve nomás, ¿verdad? No, es que lo ve de pie ya para venir. Pero al estar ya en la muerte de Esteban, bueno, pues ya no viene, sino que dice, ok, voy a ponerlos en pausa y de ahí vámonos a los gentiles. Ok, entonces vamos a mirar directamente lo que nos dice Romanos 11:13. Ok, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Ok, una vez más, por si no lo creían, ahí está. 14, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Él era el ministerio, a él sí. Nosotros no, nosotros nomás arrimamos, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? O el alma a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablándoles de la palabra de Dios. Dice el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que no hemos ocupado el lugar de ellos. Estaban en pausa en lo que ahora nosotros, ¿verdad? Dios les da a celos con nosotros y nos lleva en la plenitud. Después viene a trabajar con ellos. Pero hay muchos judíos que ya han venido a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese tiempo a estas fechas, ¿verdad? Han venido y ya son parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y también ya están, ¿ok? Ya nomás se está esperando que sea la plenitud de los gentiles, o sea, que se acabe de llenar el envase a donde es, ¿verdad? La plenitud para que seamos arrebatados como la santa iglesia de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dice el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Cuál es el libertador? Nuestro Señor Jesucristo, y vendremos nosotros con él. Dice que apartará de Jacob la impiedad. Bueno, entonces ya miramos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice todas esas palabras, ¿verdad?, aquí en la Biblia. Y oye, ya entendimos, ¿verdad? Vamos a ver primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Esto ya lo expliqué en otros videos. Dice, no vamos a ser primero que ellos. Ellos van a ser primero que nosotros. Entonces dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que no es la séptima trompeta de Apocalipsis, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miremos ya lo que nos dice acá en el fin de la gracia. Fíjense bien. Dice en 1 Corintios 15, versículo 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahorita traemos la imagen, ¿verdad?, del terrenal, ¿verdad?, de Adán, primer Adán. ¿Ok? Entonces dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué traeremos? La imagen de nuestro Señor Jesucristo cuando vino en su venida para acá después de que fue al Padre, ¿ok?, en su resurrección, ¿ok?, cuerpos glorificados. Amén. Bueno, entonces dice 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, esto quiere decir que no podemos ser elevados en estos cuerpos,
o sea, y llegados al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, dice que no se puede, porque son de incorrupción. Son de corrupción, tienen que ser incorrupción. Dice 51, he aquí os digo un misterio. Este era otro misterio revelado al apóstol Pablo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en cuerpos glorificados. Dice 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, no la séptima trompeta de Apocalipsis, por favor, entiéndalo. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no van a traer ese pecado. Dice, y nosotros seremos transformados a un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, a un cuerpo glorificado, ¿ok? Algo de lo cual ya no lleva pecado, ya vamos a poder nosotros, ¿verdad? Adorar, alabar, ¿verdad? Y amar a nuestro Señor Jesucristo ya sin el pecado que nos trae ahorita, ¿ok? En este cuerpo. Así de que bueno, sin relación al pecado, vamos nosotros en aquel tiempo, ¿verdad? A adorar a nuestro Señor, a servirle, ¿ok? Y bueno, entonces esto es lo que directamente, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y si usted la cree, qué bueno, porque sabe que pues esto es, ya usted lo leyó conmigo, y si no, usted puede pausar el video, porque lo puede pausar y puede mirarlo. Otra cosa, si no es en Cristo, pues yo le invito, ¿verdad? Cordialmente, ¿verdad? A esta invitación que le hago, ¿verdad? Para que usted también sea partícipe del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y vaya a las bodas, para que usted también se prepare y vaya, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, y no agarre el camino, ¿verdad? Equivocado que muchos están agarrando, de ir a los 21 juicios de Dios, los cuales vienen a la vuelta de la esquina, y de ninguno de ellos se les aconseja aconsejable. Piénselo, pero no lo piense mucho, porque la gracia de Dios está acabando, ya está casi por acabar posiblemente, ¿verdad? Y posiblemente sea en este año, posiblemente en el que viene o así, no sabemos nosotros, pero sí le puedo decir que si usted viene a los pies de Cristo y se entrega directamente a Él, bueno, pues usted, al igual que nosotros, ya va a ser partícipe del cuerpo de Cristo, de su santa iglesia, ¿ok? Bueno, bendecido tiempo, ¿verdad? Porque nosotros, si es la última generación, vamos a ser arrebatados vivos. Y así como dice, en un 2x3 seremos transformados a cuerpos glorificados, ¿sí? Bueno, entonces esta es directamente la dispensación de la gracia de Dios, la dispensación de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.